Tenemos un invitado muy especial que es Norman Bar-David. Vamos a hablar del servicio desde el arte. Les voy a leer un poco del currículum de Norman. Él es un artista plástico, es productor cultural, es galerista, es subastador y es un productor de eventos. Gracias, Norman, por estar aquí conmigo el día de hoy. Con mucho gusto, Silvia. Gracias a ti por esta invitación. Yo encantada, de veras admiro mucho a este hombre porque es una persona que se dedica a través del arte a ayudar a muchas, vamos a hablar de eso con él un poco. ¿Cómo te inicias a través del arte? ¿Cómo te inicias tú a través de tu galería en este mundo espiritual y de ayuda? Pues eso viene desde cuna. Uh-huh. Voy encontrando desde muy joven mi vocación por el arte. Y en la familia siempre se nos habló de poder servir y que venimos a una misión y que la misión es servir. No únicamente servirnos, tenemos que estar bien para poder servir a los demás, pero eso fue fundamento desde que me acuerdo. Entonces, a medida que fui caminando en el mundo del arte, como artista, pero ya desde los 22 años prácticamente, empiezo a desarrollar estrategias para poder servir desde el arte. Entonces, por más de 20 años hemos desarrollado desde la Galería 10 que se funda en el año 86, estrategias, particularmente subastas de arte, desde las cuales, por un lado, ayuda a proyectar y a promover las obras de los artistas plásticos nacionales e internacionales, pero por otro lado, un porcentaje de las ventas destinado a generar recursos para, hoy por hoy, cerca de 300 organizaciones civiles del país. Eso ha sido un trabajo titánico, que me ha permitido conocer a muchas de las organizaciones civiles del país, darme cuenta de tantas necesidades que tenemos como sociedad. Nos damos cuenta que las organizaciones civiles muchas veces hacen la labor que no alcanza a hacer el gobierno, donde hay organizaciones civiles de salud, de educación, por niños, por ancianos, por fundaciones ecológicas de sustentabilidad, etcétera. Entonces, se han desarrollado más de 350 subastas que genera esa plataforma, no únicamente para generar recursos para las fundaciones, sino que desde esta plataforma ayudamos a proyectar la misión, la visión y los proyectos de las organizaciones civiles. Y a partir de esas subastas también invitamos a que la gente se sume como voluntarios en las diferentes organizaciones civiles, que la gente pueda participar haciendo a veces donativos en especie y que de esa manera se vayan fortaleciendo las mismas organizaciones. No, es una labor maravillosa que haces realmente porque estás integrando a lo que tú haces a un montón de gente y le estás haciendo conscientes de qué es lo que tiene que hacer simplemente a través del arte. Es poco conocido a nivel internacional de que a través del arte puedas llegar a ayudar a los demás y al mundo espiritual. Ayudar a los demás en cuanto a subastas, sí se da en muchos lados, pero para llegar a este mundo espiritual a través del arte o llegar a la paz a través del arte es maravilloso. Platícanos un poco cómo llegaste, porque tiene un libro maravilloso que se llama Revelación, ¿cómo llegaste a él? El proyecto Revelación es un proyecto que surge sin buscarlo a partir de un viaje a Cuba. Ese se da en diciembre del 2005. Llegamos a Cuba a partir de un cubano que lo conocemos en México, un muchacho joven que nos ayuda a sensibilizarnos de cómo fue su infancia y su formación en Cuba, cómo fue el proceso tan complejo para salir, pero ya estando en México nos fue compartiendo eso. Generamos una muy bonita amistad y él es el que nos invita a Cuba. Llegamos a Cuba, mi esposa y yo, de alguna manera nos dimos cuenta de esa realidad social, abrimos nuestro corazón y pues tomo
compromiso de poder servir ante esa realidad dentro de lo que se me permitiera desde el arte, porque todo lo que he podido ayudar ha sido desde el arte. Entonces empieza una serie de viajes que hasta la fecha ya van 50 viajes exactamente a Cuba, en 8 años, en donde en su primera fase voy apoyando, comprando algunas obras de artistas, no considerados las vacas sagradas de los artistas plásticos en Cuba, porque sí existe algunos artistas consagrados y proyectados internacionalmente a través del gobierno, sino artistas que vendían sus obras desde la caca en precios muy accesibles, porque tomemos en cuenta la realidad cubana. El sueldo promedio en Cuba va entre 9 a 30 dólares al mes. Al mes. Al mes. Los artistas con muy buena formación, porque son parte de los aciertos que considero dentro del sistema de Cuba, ha sido su formación académica, particularmente en ciertas áreas como en arte, en medicina, en el deporte, que han hecho aportaciones internacionales. Maravillosos, claro. Pero la formación la académica en Cuba, en las artes, tiene que ver con la piedra filosofal del arte, especialmente que viene de las escuelas de la Europa exsocialista. Y entonces me doy cuenta que hay un extraordinario talento y muy buena formación. Entonces empezaba a comprar obras muy accesibles en 20, 30, 50 dólares, piezas de pequeño formato. Y en los primeros viajes decía, bueno, voy a comprar algunas piezas, las voy a llevar a México, las voy a proponer a través de la subasta y generar un vínculo personal, profesional, y llevar algunos recursos a estos artistas. A medida que va avanzando el proyecto y que en sus primeras fases son más de 100 artistas con los que empiezo a colaborar, pero que a medida que se va acrecentando la crisis financiera global y personal, se va enfocando más el proyecto hacia lo que llamo una primera generación, que fueron 11 artistas, y fue la edición del libro Revelación. A partir de este ejercicio, y dándome cuenta del proceso social que existe entre Cuba y particularmente Estados Unidos, y cómo poder ayudar a lograr mayor armonía entre dos naciones hermanas, pero que por diferencias políticas, hoy por hoy ha existido en 54 años un éxodo de más de 2 millones de personas, ha habido un bloqueo económico ya por 54 años a Cuba, y que nos damos cuenta que todo eso tiene que ver con egos de nuestros dirigentes. Así es. Que si liberamos el ego de nuestros dirigentes y pudiéramos encontrar la sabiduría profunda entre la luz y la sombra de ambos sistemas, el planeta entera podríamos salir ganando. No únicamente en lograr nuevamente esa hermandad entre dos naciones, sino poder tener la sabiduría de la luz y de la sombra de una experiencia ya per se de un país socialista y un país capitalista. Ninguno de los dos es absolutamente luz y ninguno de los dos es absolutamente sombra. En ambos encontramos cosas positivas y negativas. Así es. Entonces, un jugador neutral. Sensible, en este caso yo, y con un grupo de artistas, inicia toda una serie de pensamiento y eventualmente estrategias de cómo podemos ir logrando esa paz. En un principio entre esas dos naciones. Pero desde esa práctica también empiezo a involucrarme en México con la Comisión Nacional por la Cultura de Paz y No Violencia, para poder entender más claramente lo que significa la paz. Porque considero que la palabra está muy prostituida, no únicamente la palabra paz, la palabra está muy prostituida. Entonces, dentro de la paz hay muchas veces intereses mezquinos que utilizan esa bandera para lograr avances probablemente que no estén destinados a un mayor bien común. Y desde esta comisión, que si quieres, ahí nos metemos al proceso de la comisión, un poco de ella, me voy adentrando
al entendimiento más claro de lo que implica la paz. Y hoy por hoy, nada más como síntesis, te puedo decir, si la paz entre dos entidades que están en conflicto, ¿qué se necesita? Lograr creatividad para mediarlo. Lograr creatividad para mediar esas áreas que están en conflicto. Okay. Y de ahí es tan importante el arte, porque el arte también al final de cuentas es creatividad. Totalmente, es pura creatividad. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la creatividad para lograr la mediación entre dos áreas que están en conflicto? Y esas dos áreas puede ser desde el ser humano, mediar entre tu cuerpo y tu espíritu, mediar entre tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional, para lograr mayor armonía y equilibrio en el individuo, o cómo podemos lograr mayor equilibrio en lo que llamamos nuestros micromundos, nuestros macromundos, o inclusive supramundos, porque una es la relación del individuo con su pareja, con la familia, exacto, con la sociedad, con tu área de trabajo, con tu área de estudio, con el país en el que vives, entre las diferentes naciones, entre las diferentes razas, entre los diferentes grupos religiosos, y la paz también con la naturaleza. Claro. Para así estar en mucho mayor equilibrio como planeta, y entonces tendremos mucho mayor equilibrio también con el universo. Es maravilloso porque todo lo que se conjunta en lo que tú haces, empezaste trayendo, estás ayudando a los artistas cubanos, les estás comprando sus obras, estás dándolos a conocer a nivel, cuando menos nacional, los estás llevando a tu galería, estás haciendo subastas, estás ayudando a 300 fundaciones, asociaciones y organizaciones diferentes con esta ganancia de esta venta, estás logrando que haya un acercamiento entre estas dos naciones tan importantes, ¿no?, que están Estados Unidos y Cuba. Estás logrando un chorro de cosas a través de esto que haces. Es maravilloso realmente todo ese tiempo que estás dedicado a esto, estás dedicado a ayudar a los demás, estás dedicado y sobre todo esto que mencionabas de la CONAPAZ, ¿no?, la Comisión Nacional por la Cultura de Paz y No Violencia. Okay. Y pues es realmente, ahorita vamos a platicar un poco más de ese tema, de lo que estás haciendo con todas estas asociaciones que pertenecen a esta, es un consejo. Es una comisión. Una comisión, a esta comisión. ¿Es gubernamental o es no gubernamental? Es no gubernamental. Es no gubernamental, okay. Hasta ahorita, pero sí con avances muy importantes para ir logrando procesos de iniciativa de ley, y que eventualmente pueda ser reconocida como un ala del gobierno, donde se plantee la paz positiva. La paz positiva quiere decir lograr la paz, ir logrando la paz, no disminuyendo la violencia cuando ya sucedió, sino ir educándonos a una cultura de paz para que no se den los brotes de violencia. Vamos a continuar hablando con Norma Bardavid. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en unos momentos con ustedes.